Bien, en este video vamos a empezar a hablar un poco de señales, ¿no? De teoría de señales. ¿Qué es una señal? Distintos tipos de señales, cómo trabajar un poco con ellas, qué tipo de señales más importantes se suelen utilizar, ¿sí? Y después vamos a trabajar con los sistemas, ¿no? Que es un sistema que justamente, obviamente que los sistemas trabajan con señales, con una señal de entrada, una señal de salida, pero ¿qué es un sistema propiamente dicho? Y desde el punto de vista matemático, cómo se lo representa, gráficamente cómo se lo representa, igual que con las señales. Todo esto lo tienen en los apuntes que ustedes ya tienen de señales y sistemas, tanto del libro de Wei Su de señales y sistemas, capítulo 1 y capítulo 2, y del libro de análisis de sistemas lineales de Craiem Armentano, ¿sí? Que es de la UTN Buenos Aires, donde también ahí tienen, ¿sí? toda la primera parte, el capítulo 1 que habla sobre teoría de señales, todo esto que vamos a ir hablando, y capítulo 1 y parte del capítulo 2, la parte de sistemas y demás. Como siempre, esto es una síntesis de lo que ustedes ya tienen en los apuntes. ¿Sí? Pero esto está como para entender algunas cuestiones, ¿no? Para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con escritura, nomenclatura y lenguaje. ¿Sí? Bueno, vamos a tener señales. ¿Qué es una señal? Bueno, la definición de una señal es una función. Las señales son funciones, ¿sí? Entonces, las señales son funciones, ¿sí? Que representan una variable o cantidad física. Y por lo tanto, las señales, ¿sí? Contienen cierta información de un fenómeno físico. Por ejemplo, en un circuito RLC donde tenemos que hallar la intensidad de corriente, justamente la intensidad de corriente va a depender, por ejemplo, del tiempo, en este caso que es una variable continua, donde ahí nos está aportando una información, ¿sí? De cómo se está comportando este circuito RLC, un circuito que tiene resistencia, inductancia y capacitancia, por ejemplo, con respecto al tiempo, ¿no? O por ejemplo, en una imagen podemos tener el brillo en función del tiempo, o por ejemplo podemos tener el brillo en función de la posición. En ese caso, cuando la señal o la función depende de una sola variable independiente, obviamente son señales que se las va a poder representar a partir de curvas o señales discretas, es decir, muestras, como vamos a ver ahora, pero también existen señales de dos o más variables, ¿sí? Como decíamos recién, el brillo en función de la posición, ¿sí? Por ejemplo, en un monitor, ¿sí? el brillo, supongamos que este fuera un monitor y yo me paro en este punto, entonces con respecto a una posición en X y en Y va a tener un determinado brillo, en otra posición, en otra X y en otra Y va a tener otro brillo. Entonces ahí tenemos el brillo en función de la posición, pero a lo que voy es que esa es una señal bidimensional, pero es una función, o va a poder ser representada a través de una función desde el punto de vista matemático, que porta información. La señal porta información, lleva en sí información sobre un determinado fenómeno, ¿sí? Nos explica cómo se comporta un determinado fenómeno, ¿sí? Hay millones de ejemplos y de hecho cuando hablamos de señales vamos a ver que podemos hablar de distintos tipos, ¿no? de fenómenos que abarcan no solamente la ingeniería electrónica, sino la física, la química, la biología, la astronomía, ¿sí? En definitiva, las señales o todo lo que tiene que ver con teoría de señales es un campo bastante amplio y bastante rico, ¿no? de trabajar. Nosotros vamos a ver, obviamente, los primeros pasos, ¿no? Sobre qué tipos de señales existen, cómo trabajar un poco con ellas, operar con ellas, ¿sí? Y qué conclusiones podemos obtener a partir de la operación entre ellas y qué cosas podemos hacer, ¿sí? A partir de las señales. Obviamente que las señales por sí solas no tienen sentido si no hay un sistema que las interprete, ¿sí? Ya también vamos a ver la definición de sistema, ¿sí? Donde yo recién hablaba de señal de entrada, señal de salida. Bueno, eso lo vamos a ver en próximos videos, pero toda señal es interpretada a partir de un sistema que me pueda interpretar justamente la información que esa señal está aportando. Nosotros vamos a trabajar con señales que dependan de una sola variable o una variable independiente. Repito, existen señales de dos o más variables independientes,
pero nosotros solamente vamos a trabajar con señales que dependan de una sola variable. Y justamente, según como sea la variable independiente, la señal va a ser continua o discreta, ¿sí? Tenemos entonces dos tipos de señales. Las señales continuas se las suele representar, fíjense, como x de t, f de t, y de t, y a las señales discretas como, fíjense, x de n, y de n. Fíjense que la variable n en este caso está entre corchetes, mientras que la variable t está entre paréntesis. Es una cuestión de escritura. Hay textos que, por ejemplo, las discretas x de n, y de n también las ponen entre paréntesis a la n. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, justamente una cosa es tener x de t, donde la variable independiente es t, y otra cosa es tener x de n, donde la variable independiente es n. En el primer caso, si la variable independiente, justamente t, que en nuestro caso por lo general va a representar tiempo, no tiene que por qué ser tiempo, pero por lo general en la mayoría de los fenómenos sí va a representar tiempo, es una variable continua. La variable t es una variable continua, ¿sí? Que pertenece a los números reales o a un subconjunto de los números reales. Decíamos, si estamos trabajando de tiempo, obviamente que van a ser los reales positivos, pero no tiene que por qué ser el tiempo. Entonces, justamente como la variable independiente t pertenece a un subconjunto continuo de números reales, ¿sí? Las señales x de t, y de t, f de t van a ser señales continuas. Y en el caso de las señales discretas, n, la variable independiente n, por lo general pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Sí? N es una variable entera, pero ya vamos a ver que no tiene que por qué ser una variable entera. Lo que sí tiene que ser es una variable discreta. ¿Sí? Lo que sí n tiene que pertenecer a un conjunto discreto, a diferencia de t que pertenece a un conjunto continuo. En la mayoría de los casos n pertenece a los enteros, ¿sí? Pero ya vamos a ver ejemplos de que n no tiene que por qué ser entero. Puede ser una variable discreta, pero no necesariamente tiene que ser un número entero, n. Entonces tenemos dos tipos de señales, señales continuas y señales discretas. A las señales continuas las vamos a representar como se representan normalmente. Como ustedes saben, representar una función continua, ¿sí? Es una curva. Fíjense, tenemos el eje de ordenadas x de t, el eje de abscisa, la variable independiente t, ¿sí? Como vemos, en este caso t es una variable continua. Y en este caso, fíjense que a las variables, a las señales discretas, se las va a representar a partir de muestras. ¿Sí? Son estos puntitos, simplemente uno por una cuestión de dibujo. Esto es una cuestión solamente de dibujo, nada más. Se le hace estos palitos, ¿sí? Estos palitos para unirlos con el eje horizontal, pero en realidad esos palitos no existen. En realidad la señal está dada por estos puntos, donde cada punto es una muestra, ¿sí? Entonces las señales discretas están dadas por muestras, donde, como decíamos, n es una variable discreta. Ahora bien, en el caso de las discretas, ¿cómo puede venir representada la señal? Bueno, puede estar representada a partir de su gráfica, donde ven que acá hay puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos, ¿qué significa? Ven que a partir de -2, -2, -3, la señal vale 0, su imagen vale 0. Estos puntos suspensivos significa que a partir de ahí, a partir del -3, para todos los enteros negativos, la imagen siempre va a ser nula. Y al revés, fíjense que acá para n igual 3, la imagen vale 1, ¿sí? Acá está el 1. Entonces estos puntos suspensivos significa que a partir de 3 en adelante todo va a valer 1. También van a encontrar que muchas veces se le pone al costado del punto, ¿ven? Acá tiene la imagen 1, acá tiene la imagen 2, es decir que no está puesta sobre el eje de ordenadas, sino que está puesto al lado de la muestra. ¿Sí? Esto simplemente es para indicar que, por ejemplo, todas estas muestras, ¿sí? Valen 1, en cambio estas dos valen 2. Es una cuestión de dibujo, ¿sí? Decíamos entonces, una señal discreta puede estar dada a partir de su gráfica, ¿sí? Que son muestras, ¿sí? Puede estar dada por extensión. Extensión significa nombrar los elementos de x de n, es decir, nombrar las imágenes, ¿sí? Estamos hablando de las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, se la puede escribir así, como x de n igual, llaves, ¿sí? Y fíjense una cosa, siempre orientémonos para ponernos como punto de partida o de orientación el 0 de n, cuando n vale 0. Cuando n vale 0, es decir, el origen, cuando n vale 0 su imagen vale 2. Fíjense que acá lo que está escrito son las imágenes, ¿eh?
Fíjense, tenemos 0 para -2, para -2 vale 0, para -1 vale 1, para 0 vale 2, para 1 vale 2, para 2 vale 1, para 3 vale 1, ¿sí? Puntos suspensivos. Significa que a la izquierda de esto van a ser todos ceros y a la derecha de este van a ser todos unos. Y justamente, si yo a ustedes les muestro esto y les digo, bueno, esta sería la señal X de n, dibújenmela. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿y a quién tomo como referencia? Porque, por ejemplo, el 0 es la imagen de quién. Yo dije que el 0 es la imagen del -2, que el 1 es la imagen del -1. ¿Y cómo sé yo que el 0 es la imagen del -2, el 1 es la imagen del -1, el 2 es la imagen del 0? Y esto no arranca de mucho más hacia la derecha o más hacia la izquierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque fíjense que debajo de este 2 hay una rayita. Algunos se le ponen una rayita abajo, otros le ponen una rayita arriba, otros le ponen una flecha apuntando. Simplemente es para indicar que ese valor, en este caso 2, ese valor corresponde a n igual 0. Y ese va a ser mi referencia. Si este valor, si 2 es la imagen de x de n cuando n vale 0, entonces esta sería la imagen cuando n vale 1, la imagen cuando n vale 2, la imagen cuando n vale 3, la imagen cuando n vale -1, la imagen cuando n vale -2. Entonces solemos poner justamente para indicar la imagen cuando n vale 0, a esa imagen ponerle una raya abajo, una raya arriba, una flecha, indicarlo de alguna manera para indicar que ese sería justamente mi punto de partida de los naturales o de los enteros positivos y de los enteros negativos, ¿sí? Y los puntos suspensivos significa que vale todo 0 para atrás y acá vale todo 1, ¿no? Obviamente. Sí o sí tenemos que tener esta referencia, porque si no, no sabemos de dónde arrancamos, si no, no sabemos por dónde arrancar en este caso. Este sería un criterio, no es el único criterio. Hay autores, por ejemplo, en el texto de Señales y Sistemas de Wei Su, de la serie Young, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el autor, ¿sí? La señal discreta, ¿no? ¿Sí? Supongamos que esto fuera escrita, arranca así como 0, 1, 2, 2, 1, 1, nada más. Ni hay estos puntos suspensivos, ni estos puntos suspensivos, y esa raya tampoco está. Es decir, tenemos escrito no más que estos valores, sin esa raya y sin estos puntos suspensivos. Y no dice nada. Bueno, el criterio que está adoptando ahí el autor, y de hecho lo dice, cuando pasa eso, y también hay otros autores que adoptan el mismo criterio, cuando x de n viene dada por extensión de esa manera, ¿sí? Se sobreentiende que el primer valor es la imagen cuando n vale 0. Esta sería la imagen cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4 y cuando n vale 5. Nada más. ¿Qué significa? Que va de 0 a 5. La señal, podríamos decir que la señal está activa de 0 a 5. Fuera de ese intervalo, no hay puntos suspensivos, pero fuera de ese intervalo, ¿qué significa? Que la señal vale todo 0. ¿Sí? Es decir, que para -1, -2, -3 valdría todo 0 y para n igual 6, 7, 8, 9, que son los que siguen, valdría todo 0. Ese es otro criterio a la hora de dar por extensión a una señal discreta. Así que, repito, puede estar dada de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Por lo general nosotros adoptamos esta escritura, donde indicamos con una raya la imagen del 0, y ponemos puntos suspensivos para indicar que a la izquierda van a ser todas las imágenes nulas, a la derecha van a ser todas las imágenes unitarias. ¿Sí? Pero repito, es un criterio, ¿eh? Es un criterio. Decíamos, puede estar dado por extensión, nombrando las imágenes, ¿sí? Nombrando cada muestra. A esto se lo llama secuencia, ¿sí? Esto que tenemos acá es una secuencia. Así que las señales discretas x de n van a estar dadas por secuencias, donde los elementos de la secuencia van a ser las muestras, ¿sí? Acá muestras activas podríamos decir que son el 1, 2, 2, 1, 1, ¿sí? Estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 muestras son activas. Bueno, en realidad 5 muestras no, porque a partir del 3 en adelante valen todas una, así que desde -1 en adelante todas las muestras van a ser activas, porque del -2 para atrás van a ser nulas, ¿sí? También muchas veces uno suele decir que la señal discreta comienza a estar activa a partir del -1, ¿sí? La señal comienza a aportar información a partir del -1, ya que del -2 para atrás, como la señal es nula, podemos decir que carece de información o no tiene o no porta información. Decíamos entonces, esta secuencia puede estar escrita de esta manera o como dijimos de la otra manera según el criterio del autor,
nosotros por lo general vamos a adoptar esta escritura, salvo que digamos otra cosa, pero vamos a adoptar este tipo de escritura para las señales discretas, o también pueden estar dadas por, no digo por comprensión, pero simplemente dar la fórmula, es decir, como uno pone, ¿se acuerdan? F de t igual a seno de t, ¿sí? Para t entre tanto y tanto, que eso es dar en forma explícita una señal continua. Bueno, para una señal discreta también, ¿sí? La señal discreta podría estar dada como x de n igual llaves, vale tanto para n entre tanto y tanto, o tiene tal forma para n entre tanto y tanto, es decir, dada en forma de fórmula, ¿sí? También puede estar escrito de esa manera. Tienen más ejemplos de esto, como les decía, en ambos textos, principalmente en el texto de la serie Young, porque ese texto, como ustedes saben, los textos de la serie Young, ¿sí? Son de una introducción teórica o de una breve introducción analítica, y después tiene muchos ejemplos resueltos de todo lo que justamente fue introduciendo en la parte teórica, y ahí van a encontrar ejemplos ya sea de continuas y principalmente ejemplos de señales discretas escritas en forma secuencial o también con su fórmula, ¿no? Con su fórmula dada. Ahora bien, hoy dijimos que por lo general la variable n, por lo general la variable independiente n para las discretas, ¿sí? Son los números enteros. En la mayoría de los ejercicios, en la mayoría de las aplicaciones, suelen ser los números enteros, ¿sí? Pero no tiene que por qué ser los números enteros, ¿sí? Yo lo que dije es que n tiene que ser una variable discreta, tiene que pertenecer a un conjunto discreto, ¿sí? Pero no tiene que por qué ser una variable entera. Entonces, muchas veces se la suele generalizar a la variable n, y vamos a tener que la señal discreta x de n va a ser de la forma x de n por t sub s, donde n sí pertenece al conjunto de los enteros, y a t sub s se lo suele llamar intervalo de muestreo. El intervalo de muestreo, ¿sí? Sobre el eje de abscisa, ¿sí? Sobre el eje n, el intervalo t sub s es la distancia entre muestra y muestra. En este caso, para este caso, la distancia entre muestra y muestra vale 1. Así que t sub s vale 1. 1 por n me queda x de n. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, imagínense esta misma señal, pero imagínense que en vez de ir de 1 en 1, podría ir de un medio en un medio. Entonces podría ser un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, menos un medio, menos 2 medios, menos 3 medios. Entonces, en ese caso, n sigue siendo una variable entera, pero t sub s vale un medio, vale 0,5. ¿Sí? Ahí el intervalo de muestra, ¿sí? Es de 0,5 unidades. Podría ser, por ejemplo, esta misma señal podría ser de, por ejemplo, de pi sobre 2 en pi sobre 2. Entonces podría ser 0, 1 medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi, 4 medios de pi, menos 1 medio de pi, menos 2 medios de pi, menos 3 medios de pi. N sigue siendo una variable entera, pero en este caso el intervalo de muestreo es pi sobre 2, porque va de pi sobre 2 en pi sobre 2. ¿Se entiende entonces lo que estoy diciendo? Como vemos, siempre n es una variable discreta, pero no tiene que siempre ir de 1 en 1. Puede ir de 0,5 en 0,5, de 0,1 en 0,1, de pi sobre 2 en pi sobre 2. Bueno, la distancia entre muestra y muestra es lo que se llama intervalo de muestreo, que repito, en la mayoría de las aplicaciones o de los ejemplos, siempre el intervalo de muestreo vale 1, ¿sí? Pero podemos tener, y de hecho podemos tener señales cuyo intervalo de muestreo sea distinto de 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que queríamos aclarar con respecto a las señales discretas. Ejemplos de señales discretas, y bueno, por ejemplo, puede ser el índice de la bolsa, ¿sí? El índice de la bolsa día a día, ¿sí? Día a día, cuánto vale o cuánto cotiza, por ejemplo, una determinada empresa en la bolsa de valores, o por ejemplo, bueno, el dólar, ¿sí? Día a día, al cierre de todos los días, a las 15 horas, que es cierra la cotización del dólar, bueno, ver cuánto cotiza el dólar día a día, es decir, ahí vamos de un día en un día, todas a las 15 horas, y lo que medimos es el valor del dólar, por ejemplo. Bueno, esos son algunos ejemplos, hay infinidades, pero son algunos ejemplos de señales discretas. Las señales discretas, obviamente, como las señales continuas, tienen muchas aplicaciones. De hecho, muchas veces no, en realidad casi siempre, cuando uno trabaja con señales continuas, como ser el sonido, una imagen, ¿sí? Una señal, decíamos, electromagnética o electroacústica, ¿sí?
es una señal continua que uno, si la quiere interpretar o la quiere trabajar, la va a necesitar discretizar, la va a necesitar muestrear. Entonces lo que se suele hacer es justamente, dado la señal continua, muestrear o discretizar a la señal para trabajar con muestras. ¿Sí? Para trabajar con muestras. Obviamente que si el intervalo de muestra es extremadamente pequeño, es como que vamos a tener una muestra entre comillas, una muestra casi una al lado de la otra y prácticamente vamos a tener toda la señal. Pero vamos a estar trabajando con una señal discreta. Vamos a estar trabajando con una señal discreta. Entonces, a ese proceso de pasar de una señal continua a una señal discreta, ¿sí? Se lo conoce como proceso de muestreo, pero hay dos tipos de procesos. Acá lo estamos viendo con este pequeño cuadrito, ¿sí? Es un pequeño cuadrito que explica un poquito y también ya nos vamos metiendo en el tipo de señales que podemos tener. Dentro de las señales continuas y discretas, vamos a trabajar con las señales, ¿sí? Digitales y con las señales analógicas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, tiempo versus amplitud. Tiempo, que puede ser discreto o continuo. Amplitud, ¿se acuerdan? La amplitud tiene que ver con la imagen, que puede ser discreta o continua. El proceso de pasar de un tiempo continuo a un tiempo discreto es lo que se llama muestreo. Es lo que yo dije recién. Dado una señal continua, supongamos que yo esta señal la voy a tomar cada 0,5. Cada 0,5 evalúo esta señal. Entonces voy a tener muestras, todas cada 0,5. De eso lo que estoy haciendo es muestrear esa señal. A ese proceso se lo llama muestreo. Pero también podemos variar la amplitud, ¿sí? Podemos tener una amplitud continua, pasar a una amplitud discreta. Pasar de una amplitud continua a una amplitud discreta, a ese proceso se lo llama cuantificación. ¿Ven? Que es la flecha que ustedes tienen acá. Entonces podemos tener el proceso de muestreo, que es con respecto al tiempo, o el proceso de cuantificación, que es con respecto a la amplitud. Y si combinamos los dos procesos, fíjense, podemos tener una señal. Cuando la señal, tanto la variable independiente como la amplitud, tanto la variable independiente como la amplitud son continuas, se dice que estamos en presencia de una señal analógica. Este es el caso de una señal analógica, tanto la variable independiente como su amplitud, ¿sí? En cambio, si la variable independiente es discreta y la amplitud también es discreta, es decir, tanto la variable independiente como la amplitud, ambas son discretas, estamos en presencia de una señal digital. Entonces tenemos señales analógicas, señales digitales. Ahora bien, fíjense, dada una señal analógica donde tenemos variable independiente continua y amplitud continua, ¿sí? Si yo la cuantifico, ¿sí? Si la cuantifico, es decir, cuantificar, ¿qué significa? Lo que voy a hacer es discretizar la amplitud. Sigo teniendo variable independiente, fíjense, variable independiente continua, porque fíjense que va desde el mismo valor, ¿ven? Desde acá hasta acá. Sigo teniendo para todos los valores de t que están ahí adentro del rango. Supongamos que esto fuera el intervalo AB, sigo yendo de AB. La variable t pertenece para todos los reales que van de A hasta B, pero ahora lo que estoy discretizando es la amplitud, ¿sí? Entonces fíjense, esto yo siempre lo comparo, pongo un ejemplo tonto como si fuera una torta. Esta torta, fíjense que ahora la hice por pisos, ¿sí? Tenemos un primer piso, un segundo piso, un tercer piso. Lo que hemos hecho fue discretizar la amplitud. A ese proceso se lo llama cuantificación. Entonces esta sería una señal con variable independiente continua, pero variable dependiente o amplitud discreta. A esas señales se las llama cuantificadas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una señal cuantificada. Si a su vez ahora esta señal cuantificada, ¿sí? Ahora lo que hacemos es discretizar la variable independiente, porque es continua dentro de este intervalo. Discretizamos ahora la variable independiente. A ese proceso se lo llama muestreo y la señal cuantificada la llevamos a una señal digital, donde tanto la variable independiente como la amplitud o variable dependiente son ambas discretas. ¿Se entiende? Hicimos así. Este proceso de analógica la cuantificamos y cuantificada la muestreamos, ¿sí? Podría ser este proceso. También lo que podríamos hacer es, a partir de una señal analógica, en vez de discretizar la amplitud, podríamos discretizar la variable independiente.
En este caso, primero muestreamos la señal, que es más o menos lo que yo comentaba hoy. Lo que hacemos es, dentro de este intervalo AB, tomamos cada cierta distancia, tomamos una muestra. Entonces lo que hacemos es esta señal analógica, al muestrearla, ¿sí?, la convertimos en una señal discreta, que es esta que está acá. Si ustedes miran bien, es como si fuera esta misma curva, esta misma torta, pero acá hemos tomado, simplemente yo acá no le dibujé los palitos, ¿sí? Pero podría haberle dibujado también los palitos. Acá aclaro que esto de dibujarle los palitos es una cuestión de dibujo nada más, porque la señal son los puntos, ¿eh? Entonces, acá tenemos la señal analógica que la hemos muestreado, ¿sí? Acá hemos tomado muestras a intervalos de muestras constantes, ¿sí? Acá. Y este proceso se lo llama discretización. Bueno, el proceso se lo conoce como muestreo, pero digo, la señal que se obtiene va a ser una señal discreta. Señal discreta que, ojo, señal discreta que por ahí acá uno no nota mucho la diferencia entre la discreta y la digital, porque acá, de acá a acá lo que hemos hecho fue discretizar la variable independiente, pero la variable dependiente o la amplitud no la hemos tocado, ¿sí? Ahora, si discretizamos la variable dependiente, es decir, la amplitud también, vamos a la señal digital. Uno por ahí mira este y uno dice que no hay diferencia. Sí hay diferencia, pues si ustedes miran bien, noten algo, fíjense que acá estos puntos siguen la curva. Estos puntos siguen la curva. En cambio esto no sigue la curva. Esto, si ustedes miran bien, este sería este, fíjense, hemos tomado, por ejemplo, imagínense un punto ahí en el medio, es estos dos. Un punto en este otro piso, son estos dos. Y en el tercer piso, uno acá en el medio y otro acá. Son estos. ¿Ven que acá está? Si ustedes miran bien, esta se corresponde a esta. Esta no corresponde a esta o esta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una diferencia. Porque justamente de acá a acá hemos discretizado la amplitud. De acá a acá hemos discretizado la variable independiente. Y de acá a acá hemos discretizado la amplitud. Entonces, discretizando la variable independiente a partir del proceso de muestreo y discretizando la amplitud a partir del proceso de cuantificación, se llega a una señal digital. Esta sería la señal digital que corresponde a esta señal analógica, que se puede hacer, como dijimos, por cuantificación y muestreo o por muestreo y cuantificación, por cualquiera de los dos procesos, ¿sí? De hecho, existen conversores analógico-digitales, es decir, sistemas, procedimientos que convergen, es decir, que convierten una señal analógica en una señal digital, y de hecho eso es lo que se hace. Esto obviamente que ustedes después lo van a ver mejor, mucho mejor, en las materias que tienen específicas de la carrera, principalmente para los que estudian ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ¿sí? Por ahí esto es más para teoría de ingeniería electrónica, pero digo, esto de estudiar señales se ven en distintos campos, no solamente en la ingeniería electrónica, sino que, ya decíamos, yo puedo trabajar con sistemas físicos, donde la señal puede ser una fuerza en función del tiempo, y también trabajar con todas estas cuestiones y estas representaciones, ¿sí? Pero bueno, decíamos que obviamente esto tiene mucho más implicancias en las ingenierías electrónicas, eléctricas, electromecánicas, ¿sí? Que es donde más se ve y donde ustedes más van a trabajar con todo esto, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, en una clase normal yo siempre digo, yo no soy ingeniero, lo aclaro, no soy ingeniero. Como siempre digo, soy un simple profesor en matemáticas o un licenciado en matemáticas. Soy las dos cosas, profesor y licenciado, pero yo siempre me defino como un simple profesor en matemáticas que le gusta todo esto, obviamente, y que enseña porque me gusta enseñar, me gustan las matemáticas y me gusta todo el trasfondo matemático que tiene esto, que mínimamente ustedes lo tienen que conocer para poder trabajar, porque esto después lo van a ver, o seguro ya lo están viendo en alguna materia en paralelo, pero lo van a ver con mayor profundidad en las materias de los años superiores, obviamente, ¿no? Esto, como yo les decía, de conversor analógico digital, de pasar de una señal analógica a una señal digital, ¿no? Esto de por qué pasar a una señal digital, ¿sí? ¿Por qué discretizar o por qué muestrear una señal? ¿Por qué tomar muestras? ¿Sí? Bueno, porque eso también tiene que ver con los aparatos electrónicos con los cuales uno cuenta, ¿sí? Porque el concepto de continuidad es un concepto abstracto, ¿no? De la mente humana. Los aparatos, como siempre digo, los aparatos son pedazos de metal, alambre, plástico, ¿sí? Que conforman el aparato,
tranquilamente un celular, una calculadora, ¿no? Yo siempre digo, un celular, una calculadora no piensa, ¿sí? Lo que pasa es que un celular, una calculadora hace operaciones a una alta velocidad, a la velocidad de la luz, pero tiene programas incorporados donde hubo gente que le dijo entre comillas, ¿no? Porque son todos programas por escrito, con un lenguaje de programación o diferentes lenguajes de programación, que le dicen, todo lo que estoy diciendo entre comillas, le dicen al aparato lo que tienen que hacer cuando yo, por ejemplo, en una calculadora toco el 2, toco el símbolo más y toco el 4, que me devuelva como resultado el 6. Esa operación matemática de hacer 2 más 4, 6, la calculadora no es que piensa. Yo también siempre digo a mis alumnos, una calculadora no piensa. Una calculadora hace lo que uno le dice que haga. En este caso, aprieto el 2, aprieto el símbolo más, la tecla del más y aprieto la tecla del 4 y me devuelve como resultado el 6. ¿La calculadora pensó, hizo 2 más 4? No. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ver con circuitos eléctricos, circuitos integrados. El solo hecho de oprimir con mi dedo, hacer presión sobre una tecla de plástico, eso desencadena todo una cuestión eléctrica, ¿sí? O electrónica. Decíamos, tiene programas donde hay circuitos eléctricos, donde pasa corriente, ¿sí? Donde si el interruptor está levantado la corriente no pasa y si está cerrado la corriente pasa. Y todo eso, por ejemplo, de pasar corriente y no pasar corriente, desde el punto de vista matemático lo podemos llevar al lenguaje binario de ceros y unos, donde el 0 equivale a no pasaje de corriente y el 1 equivale a pasaje de corriente. Así que en definitiva, ¿no? La calculadora, si lo llevamos al extremo, si la desarmásemos y la llevásemos al extremo más simple, ¿sí? Sería ceros y unos, millones de ceros y unos. Es decir, el solo hecho de apretar la tecla del 2, la tecla del más, la tecla del 4, la máquina lo traduce a ceros y unos, donde equivale a pasaje y no pasaje de corriente, y ahí donde hace esa operación, ¿no? Que hubo gente que le dijo cómo se tiene que hacer, por dónde tiene que ir, ¿sí? La electricidad que le provee las pilas, la batería. Pero decíamos, todo ese proceso, yo lo cuento así, ¿no? Porque a mí me fascina, no, repito, no soy ingeniero, me fascina, ¿no? Pero me gusta desarmar ese fenómeno, que en este caso sería el aparato de una calculadora, ni hablar de un celular, ¿no? Con las cosas que hacen los celulares, que cada vez pueden hacer más cosas. Pero decíamos, la calculadora en sí, ¿no? De sentarse y ponerse a pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que la calculadora está haciendo, ¿no? Adentro, ella, ¿no? Por dónde circula la corriente, cómo circula, ¿no? Cuando yo aprieto la tecla del 2, la tecla del más, la tecla del 4 para que me devuelva la calculadora un 6, ¿sí? Porque repito, la calculadora no piensa, hace lo que los creadores con sus programas le dicen lo que tienen que hacer cuando el usuario, en este caso yo, aprieto ciertas teclas, ¿sí? Pero decíamos, fíjense que lo lleva, como dije, al extremo final, al lenguaje de ceros y unos, y estamos hablando de una señal discreta, ceros y unos. O vale 0, no pasaje de corriente, o vale 1, pasaje de corriente. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? ¿Sí? Lo lleva a ese extremo final. Entonces, como ven, discretiza la situación, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante esta cuestión de una señal analógica, discretizarla para que, entre comillas, los aparatos puedan, entre comillas, interpretar esa señal, trabajar con ellas y devolverme una respuesta, que es lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, en un celular o en un aparato, subir el volumen y que salga más fuerte, ¿sí? De repente, o en astronomía, que se obtiene a partir de un telescopio, se obtiene un haz de luz de una estrella, y a partir de un espectroscopio, que es un aparato, ¿sí? Lo descompone en una banda de colores. En realidad es en blanco y negro y en grises, pero si lo coloreáramos sería todo el espectro de colores, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, ¿sí? Pasando por todos los colores, donde cada color me representa compuestos químicos que tiene esa estrella, y eso lo hace el astrónomo en base a un aparato que descompuso ese rayo de luz, ¿sí? Que viaja en el espacio con respecto al tiempo, lo descompone, ¿sí? En ese espectro, y el astrónomo a partir de eso puede estudiar características de esa estrella como composición química, rotación, traslación. Podría hasta aproximadamente calcular su masa, etcétera, etcétera, su temperatura, etcétera, etcétera. Digo, puede hacer un montón de cosas. Pero digo, en ese caso sería una señal, en ese caso
un rayo de luz es una señal electromagnética, ¿sí? Que el espectroscopio lo que hace es descomponerla y el astrónomo lo que hace es interpretar eso que está viendo. Pero bueno, pero de alguna manera el aparato tiene que hacer eso, ¿sí? Como siempre digo yo, de alguna manera la calculadora cuando aprieto los botones tiene que hacer lo que está haciendo, ¿sí? O un celular cuando yo toco algo, toco una pantalla, que haga, que responda a lo que yo quiero que supuestamente haga ese celular. No voy a hablar más de esto porque voy a meter la pata y seguramente en alguna de las cosas que dije, metí la pata o dije algo que está mal, por lo tanto pido disculpas, porque como dije, no soy ingeniero, soy profesor en matemáticas, así que soy en todo lo que es la electrónica, soy neófito, ignorante, ¿sí? Con respecto al tema. Como dije, me interesa obviamente que ustedes mínimamente conozcan las cuestiones que tienen que ver con teoría de señales, es decir, todo lo que está, lo previo, porque todo lo que viene después lo van a ir viendo o lo están viendo en otras materias. Es decir, yo lo que les muestro sería, si se quiere, las herramientas, para que después con esas herramientas ustedes puedan analizar todo lo que va a venir después. Pero eso lo van a hacer en otras materias, obviamente. En esta materia, que es señales y sistemas, ¿sí? o en esto que estamos viendo, que es teoría de señales y sistemas, lo que vamos a ver son justamente presentarle las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas tengo y para qué las puedo utilizar? ¿Para qué me sirven? Después, ¿cómo las vamos a utilizar o qué vamos a analizar con esas herramientas? Eso ya se lo dejamos o se lo dejo a los especialistas, ¿sí? A mis colegas, los ingenieros, ¿no? Que lo van a trabajar en distintas áreas o en distintas teorías o en distintas temáticas relevantes a la carrera que ustedes están cursando. Pero bueno, no me quiero explayar más, justamente porque no quiero seguir metiendo la pata si estoy diciendo algo que está mal. Bueno, decíamos entonces, vamos a trabajar con señales de una variable, repito, existen más de una señales de más de una variable, pero nosotros vamos a trabajar con señales dependientes de una variable independiente que pueden ser continuas o discretas. Las discretas pueden estar, las continuas también pueden estar representadas a partir de una gráfica, las continuas pueden estar representadas a partir de una gráfica o dada su fórmula. Las discretas pueden estar representadas a partir de su gráfica, a partir de su secuencia. Ya dijimos que hay distintos criterios a la hora de dar su secuencia, ¿sí? O también pueden estar representadas con su fórmula, ¿sí? En el caso de las discretas. Bueno, acá lo que estamos viendo un poquito es una síntesis de cómo convertir una señal analógica en una señal digital, ¿no? Y el proceso de muestreo y cuantificación, ¿sí? Obviamente que para todo lo que es el proceso de muestreo hay toda una teoría de muestreo, obviamente, donde acá van a entrar en juego las señales o las funciones delta de Dirac, ¿sí? Que seguramente por ahí la habrán visto en alguna otra materia. Acá las vamos a volver a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero las delta de Dirac son las, si se puede decir, las vedettes de este tema, porque son las que se utilizan justamente a la hora de muestrear una señal continua para convertirla en discreta. Bien, continuando. ¿Qué tipo de señales podemos tener? Bueno, decíamos, si las señales, por ejemplo, si x de t pertenece a los reales, se la conoce como una señal real. Es decir, estamos hablando de las imágenes, ¿no? Esto es tanto para, yo acá lo puse para continuas, pero es tanto para continuas como para discretas, ¿sí? Si x de t o x de n pertenece a los reales, se trata de una señal continua real o de una señal discreta real, ¿sí? O también, por ejemplo, si x de t pertenece a los complejos, estamos hablando de las imágenes, ¿no? X de t o x de n pertenece a los complejos, estamos en presencia de una señal compleja, donde, por ejemplo, vamos a tener que la señal x de t va a ser de la forma x1 de t más y x2 de t. Acá también hay algunos autores, lo van a ver en los libros, que en vez de usar la variable y para los complejos, como nosotros veníamos usando en teoría de variable compleja, suelen usar la letra j. ¿Por qué? Porque en electrónica o en eléctrica se usa la j porque la i la dejan para intensidad de corriente. Nosotros vamos a seguir usando la i porque no voy a cambiar la letra, pero repito, en algunos apuntes o en algunos libros, en vez de encontrar la i van a encontrar la letra j, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo. Pero decíamos entonces, una señal compleja va a ser de la forma x de t igual a x1 de t, que es una señal continua, real, más la variable compleja i, o la constante, quise decir, la constante compleja i, por x2 de t, que es otra señal continua
real. Que repito también, esto se puede dar en discreta. O sea, acá podemos tener x de n igual a x1 de n más i o más j x2 de n. Es exactamente lo mismo. Y bueno, ya para señales o funciones complejas, ya sea continuas o discretas, ya nosotros hemos visto todo lo que es teoría de variable compleja. Para los que ya vieron, sí, ya saben trabajar con funciones de variable compleja, y para los que no, va a ser el próximo tema, después de señales y sistemas, ¿sí? Sería el próximo tema, que es justamente teoría de variable compleja. Es decir, porque este video está destinado a alumnos que ya han visto variable compleja antes que esto, y hay otros alumnos que van a ver variable compleja después de señales y sistemas. Es decir, porque pertenecen a carreras distintas. Decíamos entonces, ¿qué más también vamos a tener? Bueno, vamos a definir cuándo una señal, ya sea continua o discreta, es par o impar, ¿sí? Esto después también va a volver a aparecer cuando uno trabaja con series de Fourier, ¿sí? Saber si una señal es periódica par o periódica impar tiene sus grandes ventajas a la hora de hallar su serie de Fourier, ¿sí? Su serie de Fourier o su integral de Fourier, por ejemplo. Pero por ahora, ¿sí? Una señal continua x de t o discreta x de n va a ser par si y solo si la definición que ustedes conocen, sí o sí, sí y solo si x de t es igual a x de menos t para todo t perteneciente al dominio de la señal, o en el caso discreto, x de n es igual a x de menos n para todo n perteneciente al dominio de la señal. Es decir, esta definición, ya sea para continua o para discreta, es la definición clásica, la definición que ustedes conocen de una señal o de una función par. Lo mismo para la impar, ¿sí? Tenemos que x de t o x de n es una señal impar. Yo muchas veces voy a decir función, señal como sinónimo, porque ya dijimos que una señal es una función. Así que muchas veces voy a hablar de función, muchas veces voy a hablar de señal como sinónimos, ¿eh? Decíamos entonces, x de t o x de n es impar si solo si x de t es igual a menos x de menos t para todo t perteneciente al dominio de la señal, o x de n es igual a menos x de menos n para todo n perteneciente al dominio de la señal. Acá también hay algunos autores, una cuestión de gusto. Ven, el signo menos, en vez de ponerlos en el miembro derecho, lo escriben en el miembro izquierdo, el menos lo ponen acá. Repito, es una cuestión de gusto nada más. Pero ¿qué tiene en particular esto? ¿Sí? ¿Qué tiene en particular saber si una señal, ya sea continua o discreta, es par o impar? Porque sí, acá hay una propiedad muy interesante y muy fácil de demostrar, que toda señal continua o discreta, proviene de la suma de una parte par y de una parte impar de la señal. Es decir, una señal continua x de t proviene de la suma de x sub p de t, que significa la parte par de la señal x de t, y x sub i de t es la parte impar de la señal x de t. Es decir, que la señal continua x de t proviene de la suma de dos señales, donde una es la parte par de la señal x de t, que además es par, obviamente, y la otra es la parte impar de la señal x de t, que obviamente es impar. Y lo mismo pasa con las discretas. Una señal x de n proviene de la suma de una parte par, x sub p de n, y una parte impar, x sub i de n, donde obviamente esta es par y esta es impar. ¿Y cómo van a estar definidas esa parte par y esa parte impar de la señal? Bueno, acá lo tenemos escrito, fíjense que son fórmulas idénticas. La parte par de una señal continua, x sub p de t, es un medio de la señal más su reflexión, es decir, más x de menos t. Ya esto de reflexión, y eso lo vamos a hablar en el próximo video, ¿no? Que tiene que ver con modificaciones, ¿sí? De una señal. Dada una señal, yo la puedo reflejar con respecto al eje de ordenadas, con respecto al eje de abscisas, ¿sí? La puedo correr para arriba, para abajo, para los costados, invertir. Bueno, esas son operaciones que uno puede hacer con una señal, con una función. Cuando yo tengo una señal x de t, x de menos t ya lo vamos a ver, simplemente lo comento ahora, ¿sí? Si esta señal es x de t, x de menos t sería ella reflejada con respecto al eje de ordenadas. Es decir, todo lo que está a la derecha viene a la izquierda y todo lo que está a la izquierda viene a la derecha. Es decir, esto que está a la derecha, esta parte de la señal viene a la izquierda y esta parte de la señal viene a la derecha. Se produce esto, donde el eje de
ordenadas, es como si funcionara de espejo, ¿sí? Esa va a ser la señal x de menos t o también x de menos n. Sería esta señal, fíjese esta señal, ¿no? Imagínense como que la agarro y la doy vuelta, ¿sí? Así que todos estos puntos vienen a parar para este lado y esto viene a parar para el otro lado, ¿sí? A eso se lo llama reflexión, ¿sí? Ya lo vamos a ver después en el próximo video. Entonces, decíamos que la parte par de una señal x de t, x sub p de t, va a ser un medio, o también se dice el promedio, ¿no? Porque sería la suma dividido 2, es el promedio. Es el promedio de la señal original más su reflexión. Y la parte impar de la señal x de t, es decir, x sub i de t, es el promedio de la señal original menos su reflexión, en este caso. Decía, fíjense que si yo sumo miembro a miembro, me da lo que está escrito ahí arriba. Por eso dije que es muy fácil demostrar que toda señal continua proviene de la suma de una parte par y de una parte impar. Simplemente sumen miembro a miembro, ¿sí? Y van a ver que le da la suma que tienen arriba. Lo mismo para las discretas, ¿sí? La parte par de una señal discreta, x sub p de n, va a ser el promedio de la señal original más su reflexión. Y la parte impar de una señal discreta, x sub i de n, va a ser igual al promedio de la señal original menos su reflexión, ¿sí? De hecho, después ustedes en el trabajo práctico tienen, dada una señal x de t, les piden graficar su parte par o graficar su parte impar, ¿sí? Es graficar esto que está acá. Lo que pasa es que después vamos a ver, porque ¿qué me van a dar? No me van a dar la fórmula, por ahí me dan una gráfica nada más, me van a dar x de t, la gráfica. Y con esa gráfica, ¿cómo hago para graficar su reflexión? O cómo hago con esa gráfica sola graficar la parte par o la parte impar, y sin darme la fórmula. No me dan la fórmula, me podrían dar la fórmula, se lo puede hacer de dos maneras, pero vamos a verlo cuando solamente me dan la gráfica, cómo se puede obtener otras señales a partir de la gráfica solamente. Lo mismo con las discretas, ¿no? Lo mismo con las discretas. Acá también va a suceder algo interesante, que esto va a volver a aparecer después con análisis de Fourier. Para los que no hayan visto, para los que ya lo vieron, saben de qué estoy hablando, ¿sí? Que en teoría de señales, ¿sí? O para funciones, en realidad, para funciones, se cumple lo que sería la regla de los signos para la multiplicación. ¿Se acuerdan? Más por más, más por menos, menos, pero con el concepto de paridad. ¿Qué significa? S significa señal, P significa par, I significa impar. Es decir, que una señal par multiplicada por otra señal par, o si se quiere, una función par multiplicada por otra función par, me da como resultado una función par. Una función par multiplicada por una función impar, me da como resultado una señal impar. Una señal impar multiplicada por otra señal impar me va a dar como resultado una señal par. Y una señal impar multiplicada por otra señal par, una impar por otra par, me da como resultado una señal impar. Y lo mío si fuera una división. Yo acá solamente puse la multiplicación, pero si fuera una división puedo tener dos señales, dos funciones que se estén dividiendo. También se cumple lo que sería, entre comillas, la regla de los signos. Es decir, una señal par dividido una señal par es una señal par dividido una señal impar es una señal impar, y así sucesivamente. Así que esto a tenerlo presente, porque después muchas veces vamos a tener que multiplicar señales, ¿sí? No solamente sumar o restar, sino multiplicar señales o dividir señales, ¿sí? Y si yo sé que si una es par y la otra es par, el resultado del producto o del cociente va a ser otra par. Ya de antemano sé que me va a tener que dar otra señal par. Que, dicho sea de paso, yo no lo dije, pero lo recordamos un poquito, ¿sí? Una señal par, por ejemplo, esta sería una par continua. Par, gráficamente, ¿cómo me doy cuenta? Y es par porque es simétrica respecto al eje de ordenadas. Toda señal o toda función, ya sea continua o discreta. De hecho, todas estas que están acá son todas pares, porque son todas simétricas con respecto al eje de ordenadas. Eso es una señal o función par. Y una señal o función impar es cuando es simétrica respecto al origen. Es decir, tengo una curva por acá, tengo el origen, y esta curva, si es simétrica respecto al origen, esta curva la tendría que tener acá abajo. Lo que tengo acá en el primer cuadrante, lo tendría que tener acá en el tercer cuadrante, porque es simétrica respecto al origen. Es decir, tomo un punto de la curva, trazo su distancia al origen y me tendría que caer acá, del otro lado. Tomo otro punto de la curva, trazo su distancia al origen y me tendrá que caer acá del otro lado. Es decir, que por acá tendría que tener
la otra parte de la curva, simétrica a esta respecto al origen. Entonces, gráficamente una señal o una función es par cuando es simétrica respecto al eje de ordenadas, y una señal o una función es impar cuando es simétrica respecto al origen. Entonces les decía, a la hora de operar con señales, como vamos a ver, ¿sí? Si yo ya de antemano sé que ambas son pares o que una es par y la otra es impar y las voy a multiplicar, yo ya sé que el resultado final me va a tener que dar una impar. Es decir, que va a ser una señal, si la grafico, va a ser una señal, ¿sí? Que va a ser simétrica, va a tener que ser simétrica respecto al origen. Eso ya de antemano. Por eso que es bueno, ¿sí? Acordarse de estas propiedades con respecto a la paridad de funciones o a la paridad de señales. Bien, ¿qué más podemos definir con respecto a una señal? Bueno, podemos definir el concepto de periodicidad. Acá está definido el concepto de periodicidad para una señal continua. Como no me alcanza el pizarrón, en el próximo video vamos a definir el concepto de periodicidad para una señal discreta. La definición es la misma, ya sea para una señal continua, para una señal discreta, la definición de periodicidad va a ser la misma. Pero en el caso de las discretas, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes bien saben que en toda señal continua, que son las que ustedes conocen, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, recordamos un poquito, ¿no? Una señal sinusoide general, ¿sí? De la forma A por seno de omega 0 más phi, entre paréntesis, más lambda, donde tenemos amplitud, A la amplitud, omega 0 sería la frecuencia angular fundamental, phi dividido omega 0 sería el desfasaje, lambda sería un desplazamiento, ¿sí? Vertical. Digo, recordemos un poquito la onda sinusoide general, ¿sí? Una sinusoide general, que traiga amplitud, frecuencia, desfasaje, desplazamiento vertical, a eso me refiero. Entonces, es una señal, es una función o es una señal periódica. Y decíamos, si tiene periodicidad, obviamente que la periodicidad está íntimamente relacionada con la frecuencia. Y de hecho, para justamente ese tipo de ondas, para todo lo que son ondas trigonométricas, sinusoidales o trigonométricas en general, decíamos, la periodicidad y la frecuencia están relacionadas. De hecho, una es la inversa de la otra. A mayor frecuencia, menor periodicidad o menor periodo, y viceversa. A menor periodo, mayor frecuencia, ¿sí? Digo, hay una relación entre el periodo y la frecuencia, que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Después con otro ejemplo, acá no porque no está escrito, para señales continuas. Para señales continuas no hay problema porque es lo que ustedes ya conocen de funciones periódicas. El problema es para las señales discretas. Para las señales discretas, ¿sí? Decíamos que la definición de periodicidad va a ser la misma que para las señales continuas, pero ya esta relación, ¿sí? esta relación entre periodo y frecuencia en la señal discreta no siempre se da. No siempre se da. Por analogía, simplemente por analogía, por comparación con las continuas, vamos a tener señales discretas, ya van a ver, vamos a tener señales discretas, ¿sí? Que poseen frecuencia, pero carecen de periodicidad. ¿Cómo puede ser? Bueno, digo por analogía con las señales continuas. Ya vamos a ver que en el caso de señales discretas, tiene que cumplirse, además de la definición, ¿sí? Tiene que haber una cierta relación, ¿sí? Que ya la vamos a ver, una cierta relación, ¿sí? Entre la frecuencia de la señal y algún otro dato que ya lo vamos a decir, que si se cumple eso, la señal discreta va a ser periódica. Va a ser periódica. Y hay otras señales que no, que aparentan tener frecuencia, pero carecen de periodicidad. Digo por analogía con las continuas, que en las continuas justamente, si hay periodo hay frecuencia. Si hay frecuencia hay periodo, ¿sí? Es decir, que donde hay un periodo hay una frecuencia, quiero decir, y viceversa. En las discretas ya esto no es cierto. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá para ir terminando con esta primera parte? Bueno, la definición. Vamos a tener que una señal continua, x de t, es periódica, de periodo t. Por lo general lo vamos a simbolizar al periodo con la letra t mayúscula. Podemos haber usado la letra p mayúscula de periodo, pero en general en los textos, y en los textos de señales o en los textos de electrónica, ¿sí? Aparece la letra t mayúscula.
Decíamos entonces que la señal continua x de t es periódica de periodo t perteneciente a los reales positivos, como vemos acá el periodo es un número real positivo, si y solo si x de t es igual a x de t más t grande. Es decir, si la señal x de t es igual a x de t chica, si se quiere, más t grande. Es decir, que cada t grande, unidades por decirlo, da una señal, una gráfica, ¿sí? Yo una gráfica la dibujo en un intervalo, por ejemplo acá, de 0 a 2pi, dibujé la curva, de 0 a 2pi, y ahora cada 2pi la repito. Y ahí tengo la onda sinusoidal que es la que ustedes conocen, que es x de t igual al seno de t, que es periódica de periodo 2pi, ¿sí? La hemos dibujado en el intervalo que sería el intervalo principal. El intervalo principal sería el intervalo 0,2pi, ¿sí? También el intervalo principal podría haber sido de menos pi a más pi. De menos pi a más pi, y que, como ven, cada 2pi la repito. Así que, por ejemplo, yo puedo definir otro intervalo principal, pero como ven, la longitud de ese intervalo principal es justamente el periodo, en este caso 2pi. Cada 2pi se repite. Ahora bien, y lo muestro con la función seno de t. Fíjense que la función seno de t es periódica de periodo 2pi. Pero también yo puedo decir que es periódica de periodo 4pi. Porque supongamos que mi intervalo principal va de 0 hasta 4pi. Es decir, 2 veces entra la onda. Una vez, 2 veces. Y cada 4pi la repito. Entonces yo puedo decir que la función seno de t es periódica de periodo 4pi. También puedo decir que es periódica de periodo 6pi. Puedo decir que es periódica de periodo 8pi. Entonces, como ven, la función seno de t es periódica de periodo un múltiplo par de pi. Es decir, sería 2kpi. La función seno de t es periódica de periodo 2kpi, con k entero. Con k entero, ¿sí? Ahora bien, de todos los periodos que admite o que puede admitir, por ejemplo, la función seno de t, al más chico posible, al periodo más chico posible, tal que se cumpla la definición, a ese periodo se lo va a llamar periodo fundamental y se lo suele simbolizar como t sub 0, que es lo que yo estoy poniendo acá, ¿ven? T sub 0, acá dice observación, t sub 0 es el mínimo de todos los periodos que admite la función seno de t. La función seno de t admite infinitos periodos y todos son múltiplos pares de 2pi. Múltiplos pares de pi en realidad, porque es 2k pi. 2k es la forma de un número par. Son todos periodos, decíamos, que son de la forma múltiplos pares de pi. De todos los periodos que admite la función seno de t, al mínimo, al más chico, al mínimo que no sea 0, obviamente, ¿sí? Distinto de 0. Por eso acá dijimos que el periodo son los reales positivos, ¿sí? Al mínimo, ¿sí? Al mínimo que cumpla con la definición, se lo va a llamar periodo fundamental y se lo simboliza como t sub 0. Por lo tanto, la función seno de t, el periodo fundamental de la función seno de t es 2pi. El periodo fundamental es 2pi. Por lo tanto, cada vez que estemos trabajando con funciones periódicas, ¿sí? A partir de ahora, cada vez, ya sea para continuas o para discretas, nosotros siempre vamos a estar trabajando con el periodo fundamental. Salvo que digamos otra cosa, vamos a estar trabajando con el periodo fundamental, ¿sí? Entonces, el periodo fundamental de la función seno de t es justamente 2pi, que es lo que está escrito ahí, t sub 0 igual a 2pi. Acá está, ven, como decíamos, la generalización. Tenemos que la señal, ven, en general, la señal x de t es periódica de periodo t perteneciente a los reales positivos y m, bueno, acá usé la letra m en vez de usar la letra k, m perteneciente a los enteros, si solo si x de t es igual a x de t más m por t. Esa sería la definición general, ¿sí? El caso de arriba sería un caso particular de abajo cuando m vale 1, ¿sí? Por esto que yo les decía que la función seno de t es periódica de periodo 2pi o periódica de periodo 4pi, que sería 2pi por 2, o periódica de periodo 6pi, que sería 2pi por 3, ¿sí? El 2, el 3, el 4 sería justamente el m, ¿sí? Y t, en este caso, sería 2pi, que es para el caso del seno de t. Esta sería la definición de una función periódica para una señal continua. Después vamos a ver que para la señal discreta la definición es exactamente la misma. Pero después vamos a ver cómo se hace en las discretas, cómo se hace para encontrar o para hallar justamente el periodo de ondas sinusoidales discretas. Ondas sinusoidales discretas,
¿sí? Bueno, y acá tenemos otra señal discreta, otra señal periódica, quise decir. Las señales periódicas, algunas, como por ejemplo el seno de t, por decirlo de alguna manera, ya de nacimiento ya son periódicas. Es decir, si uno hace una tabla de valores o la grafica con una computadora, ya vemos que la onda ya es periódica. Por decirlo de alguna manera, de nacimiento, de familia, ya es periódica. Pero nosotros podemos construir señales periódicas, ¿sí? Podemos construir señales periódicas, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá es la que se conoce como diente de sierra, porque tiene la forma de un diente de sierra, ¿sí? Fíjense, en el intervalo 0t tenemos una recta creciente, que puede ser x de t igual a t, x de t igual a un medio de t, x de t igual a alfa por t, ¿sí? Con alfa positivo. Entonces tenemos una recta en el intervalo 0t, que sería el intervalo principal. En el intervalo 0t dibujamos la recta, ¿sí? X de t igual alfa por t, con alfa positivo. Y luego cada t unidades hacia la derecha y hacia la izquierda, cada t unidades repetimos esa recta creciente. Y nos queda esta gráfica, que se la conoce como diente de sierra, ¿sí? Que como vemos es periódica de periodo t, porque así fue creada. En el intervalo 0t dibujamos esa recta y luego cada t unidades la repetimos hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, el periodo fundamental acá es t sub 0 igual t. Y una cosita más antes de terminar, fíjense que las líneas verticales, ven que yo las líneas verticales, las hice como continua. Ojo, no piensen que la señal viene creciendo, baja de manera vertical, vuelve a crecer con esta recta creciente, baja de manera vertical. En realidad, todas las líneas verticales en realidad son punteadas, porque ahí hay un salto. Esta función presenta infinitos saltos, ¿sí? En 0, en t, 2, 3, 3t, 4t, menos t, menos 2t, hay un salto, ¿sí? Lo que pasa es que por una cuestión de dibujo, como acá, por una cuestión de dibujo, a las muestras se las une con estos palitos al eje de abscisa, ¿sí? Bueno, acá en las señales continuas, cuando la señal que yo voy a dibujar es discontinua, valga, ¿no? por ahí la contradicción, pero digo, para una señal continua, continua me refiero de variable independiente continua, como es t, a eso me refiero, que no es una señal discreta. Decíamos, presenta discontinuidades de salto finito, Bueno, a esas discontinuidades se las suele dibujar con una línea, con un trazo continuo. Es una cuestión de dibujo nada más. En realidad acá habría un salto, habría, si se quiere, puntitos, ¿no? Como para indicar que ahí está el salto. Pero por una cuestión de dibujo, y esto lo van a ver en los libros también, ¿sí? Van a ver que en la parte, la señal de repente viene así, pega un salto y sigue, como si fuera un escalón. A eso se llama función h de Heaviside o u de escalón unitario, que también ya la vamos a ver y seguramente la conocen de otra materia. Pero donde pega el salto, muchas veces, o la van a ver que se la dibuja con un trazo continuo. Pero no vayan a pensar que la señal, ¿sí? Viene de forma horizontal, sube de manera vertical y sigue constante, porque eso significa que para 0, que es el escalón donde pega el salto el escalón, para 0 tendría infinitas imágenes y dejaría de ser función. No, simplemente ahí en el salto, ¿sí? Se lo hace con un trazo continuo por una cuestión de dibujo, meramente de dibujo, nada más, que es lo que también hemos hecho acá, meramente de dibujo, ¿eh? Quería aclararlo porque lo van a ver acá, me lo van a ver a mí dibujar o que ya esté dibujado y lo van a ver en los apuntes, ¿sí? Simplemente es eso. Bueno, dejamos acá con este video. Como siempre digo, esto es una introducción que la van a complementar con los dos textos que ustedes ya tienen, ¿sí? Con los dos textos que ustedes ya tienen, donde tienen más desarrollado esto, con más ejemplos, donde uno puede intercalar ejemplos y demás, ¿sí? Y en el próximo video, bueno, vamos a definir bueno, primero vamos a hablar de la onda sinusoidal continua y la relación entre frecuencia y periodo, ¿sí? Que ustedes seguramente ya lo deben conocer, ese concepto lo deben conocer de física. Y vamos a hablar de la definición de periodicidad indiscreta, ¿no? Y para ondas sinusoidales discretas, bueno, cómo es esta cuestión de la periodicidad, ¿sí? Que pueda tener frecuencia y que carezca de periodicidad, ¿cómo es eso? ¿Sí? Repito, por analogía con las continuas. Y ya nos vamos metiendo, ¿sí? Con algunas señales conocidas, como ya dije hoy, el escalón unitario, ya sea continuo y discreto, la función rampa, continua y discreta, la función, ¿sí? Signo,
¿sí? Ya sea continua o discreta, ¿sí? Distintos tipos de señales que van a volver a aparecer, esas señales que tienen nombre propio, van a volver a aparecer en el resto de los contenidos, en el resto de la materia y en otras materias, que seguramente ya ustedes estas señales las deben conocer o las habrán sentido nombrar o las habrán visto en algún apunte en alguna otra materia. Bueno, acá las vamos a definir con un poquito más de precisión. Eso lo vamos a ver entonces en el próximo video, ¿sí? Y después también avanzando un poco más, cómo trabajar con esto. Yo les decía esto de dar una señal, cómo reflejarla con respecto a un eje, con respecto a otro eje, trasladarla de manera horizontal, vertical, y cómo nos podemos dar cuenta con mirar la ecuación, ¿sí? Frente a qué nos encontramos, ¿sí? O dada una señal continua o dada una señal discreta y me pidan graficar algo que ya tiene una reflexión, una traslación, una inversión, etcétera, etcétera, a partir de su gráfica. Esto también está en los apuntes y lo vamos a ir viendo en los próximos videos, y después ya nos metemos con los sistemas, que es un sistema, cómo se clasifican los sistemas según su forma, y después cómo se clasifican los sistemas según cómo es la señal de entrada y cómo es la señal de salida, ¿sí? Como para ir terminando con la parte de señales y sistemas, que repito, está en los dos textos que ustedes ya tienen, en los capítulos que ya les comenté de dónde podían extraerlo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, al jefe de trabajos prácticos o a mí, nos pueden consultar